Ataron una piedra a una gata dorada preñada y la arrojaron al agua. Lo que sucedió después me dejó sin aliento. He vivido 64 años en esta tierra. He visto animales salvajes heridos, perros y gatos abandonados, incluso un oso atrapado en una trampa. Pero nunca había sido testigo de algo tan cruel. Me quedé paralizado, tal y como sucedió aquella mañana en Maple Hollow. El aire del bosque aún conservaba el frío de la noche anterior. El lago Pine Creek estaba tan tranquilo como una lámina de cristal. No se oía nada, salvo mi propia respiración. Pero ese silencio, fue precisamente lo que me permitió oírlo. Un pequeño sonido, un leve arrastrarse, arrastrándose por la piedra húmeda. Me di la vuelta y mi corazón, el corazón de un anciano animado por toda una vida en el bosque, se detuvo en mi pecho. Allí, sobre las rocas heladas, yacía una gata dorada, moribunda. Su cuerpo temblaba sin cesar, su vientre hinchado por el embarazo, su pelaje empapado pegado a la piel hasta parecer una sombra desvanecida que intentaba aferrarse a la vida. Pero lo que hizo que la furia se apoderara de mí no fue verla morir. Fue lo que tenía envuelto alrededor de la pata. Una cuerda, áspera, retorcida, clavada tan profundamente que la piel se había abierto y sangraba en finas y dolorosas líneas. Alguna persona despiadada, había atado a una gata preñada, la había arrastrado hasta allí y la había dejado congelándose, atrapada y abandonada a su suerte en el bosque. He pasado toda mi vida en este pueblo. Sé que aquí hay gente buena, pero en ese momento mi fe en la humanidad se tambaleó. Intentó arrastrarse unos centímetros más por cada poste, lo que provocó un violento escalofrío en su pequeño cuerpo, como si el frío le estuviera devorando los huesos. Y entonces levantó la cabeza. Juro que nunca olvidaré esos ojos. No eran los ojos de un animal, eran los ojos de un alma que había sido traicionada, condenada a muerte, abandonada en el silencio de un mundo que no se preocupaba por ella. Ojos que contenían algo que nunca había visto antes. Una súplica silenciosa. Y lo que no puedo perdonar es la verdad más simple. Nadie se detuvo. Nadie. Ni una sola alma. ¿Cuántas personas pasaron junto a ella? ¿Cuántas la vieron allí tumbada, sola, destrozada, sangrando, sin esperanza, y siguieron caminando? Si estás viendo este video, por favor, no te vayas. Quédate. Tienes que ver lo que realmente ocurrió. Y si tu corazón se encoge como lo hizo el mío aquella mañana, dale a suscribirse. Deja un comentario y comparte esta historia ahora mismo. Tenemos que alzar la voz. Tenemos que detener este tipo de crueldad. Tu publicación podría cambiarlo todo para otra pequeña vida que sigue luchando por sobrevivir en silencio. Me arrodillé a su lado. Su cuerpo estaba frío como una piedra. Su respiración era entrecortada, con jadeos irregulares, cada uno de los cuales sonaba como una batalla que no estaba segura de poder ganar. Extendí la mano y ella tembló. No porque me temiera, sino porque casi no le quedaban fuerzas para luchar contra el frío que le estaba quitando la vida. Dios, ¿quién te ha hecho esto, cariño? Mi voz se quebró. Intentó levantar la cabeza de nuevo. Sus ojos nublados miraron directamente a los míos, preguntando algo sin emitir ningún sonido. ¿Tú también vas a abandonarme, como todos los demás? Sentí como si alguien me hubiera aplastado el pecho desde dentro. He visto mucho dolor en mi vida, pero esos ojos podían hacer llorar a cualquier persona con un mínimo de humanidad. Le quité la cuerda. Cuando las fibras ásperas se deslizaron, vi los cortes profundos que dejaban al descubierto la delicada piel que había debajo. Una ira aguda y ardiente me invadió. No, no te voy a abandonar. Estoy aquí, le susurré, aunque me temblaban las manos. Ella apoyó la cabeza en mi palma, suave, casi imperceptible, como si estuviera entregando toda su vida a un desconocido. Y en ese momento, supe una cosa con absoluta certeza. Tenía que salvarla sin importar lo que pasara. Me llamo Sam Whitaker, tengo 64 años y soy un antiguo guardabosques de Maple Hollow, Montana. Toda mi vida ha estado ligada a estos bosques, ligada a las pequeñas y frágiles criaturas que sobreviven con nada más que su aliento, sus latidos y su instinto frente a un mundo mucho más cruel
de lo que se merecen. Siempre creí que era lo suficientemente fuerte como para enfrentarme a cualquier cosa. Ventiscas, osos enfurecidos, noches en el bosque sin una sola luz. Pero en el momento en que levanté a esa gata dorada embarazada del suelo helado, me di cuenta de que algunos miedos no provienen de la oscuridad o de la naturaleza. Provienen de ver cómo una vida se apaga en tus brazos y no saber si tus manos temblorosas pueden salvarla. La acosté sobre el grueso abrigo que acababa de quitarme, tratando de protegerla del frío que se apoderaba de su pequeño cuerpo. Su pelaje se pegaba a su piel, helado al tacto como el hielo. Su vientre hinchado, que llevaba vidas propias, se contraía con cada respiración entrecortada. Me incliné, tratando de escuchar si aún le quedaba aliento. Y en ese momento, mi corazón se rompió de nuevo. Su respiración era tan débil que casi no existía, solo un leve temblor como el último destello de una vela antes de apagarse. Puse mi mano sobre su pecho. Su latido era lento, débil, un ritmo frágil tan débil que tuve que acercar aún más mi oído para asegurarme de que no lo estaba imaginando. No te rindas, cariño. Por favor, no te rindas. Mi voz sonó como una súplica desesperada. Ella abrió los ojos, no del todo, solo una pequeña rendija, pero ese pequeño movimiento fue suficiente para romperme. Esos ojos, nublados y doloridos, parecían estar siendo arrastrados por la oscuridad. Sin maullidos, sin resistencia, solo una mirada silenciosa, sola y desesperada, como si supiera que realmente estaba muriendo. Empujé la cuerda que había quitado más lejos, pero la huella áspera de esta permaneció en su piel, un cruel recordatorio del monstruo que quería arrastrarla a la muerte. Al ver los cortes sangrantes, los profundos surcos rojos alrededor de su pata, no podía entender cómo alguien podía querer matar a una criatura embarazada que luchaba por su vida con cada segundo que le quedaba. Intenté levantarla, pero ella soltó un grito débil, tan débil y quebrado, que me hizo detenerme inmediatamente. No era el maullido normal de un gato. Sonaba como el último aliento de un alma demasiado agotada para pedir ayuda. La impotencia me invadió como una ola. Yo, un hombre de 64 años que había pasado toda su vida en las montañas, temblaba tanto que apenas podía mantener las manos firmes. Impotente, verdaderamente impotente. Esa sensación era peor que ver animales salvajes heridos. Era como ver cómo se apagaba una pequeña llama sin viento, sin fuego, sin nada en las manos, salvo la frágil esperanza de que pudiera volver a encenderse. ¿Me oyes, pequeña?, le susurré como si le hablara a una niña asustada. Ella no reaccionó, solo cerró los ojos suavemente, como una brisa que se desvanece. Miré a mi alrededor. No había nadie más allí, ni un alma. El mundo entero parecía congelado en ese silencio. El tipo de silencio que te hace querer gritar solo para romperlo. Pero incluso entonces, sabía que no importaría. Nadie lo oiría, nadie lo vería. Nadie se había detenido. Entonces me di cuenta. La habían abandonado en una batalla que nunca podría ganar sola contra el frío, el dolor y la crueldad de los humanos. La levanté contra mi pecho. Su cuerpo era terriblemente ligero, como si estuviera sosteniendo un último aliento, un frágil latido, esperando decidir si vivir o desvanecerse. No pasa nada. No voy a dejar que mueras aquí. Hoy no. Lo dije en voz baja, sobre todo para tranquilizarme. Pero te juro que, en el momento en que me alejé del lago Pine Creek, con esa pequeña vida en mis brazos, nunca me había sentido tan pequeño, tan impotente en toda mi vida. Y nunca había estado más decidido. Conduje mi camioneta por la carretera desierta de Maple Hollow, con el corazón latiendo tan fuerte que podía oír cada latido resonar dentro de mi pecho. Marigold, la gata dorada preñada que estaba congelada, sangrando y destrozada en mi asiento trasero, permanecía aterradoramente en silencio. Cada vez que miraba por el espejo, solo veía un cuerpo diminuto temblando con espasmos débiles e irregulares. Pero entonces, en un instante, vi algo que casi hizo llorar a este viejo. Marigold se movió un poco, un ligero espasmo. Luego levantó la cabeza una fracción de segundo, con los ojos nublados tratando de encontrar algo, cualquier cosa a lo que aferrarse.
Inmediatamente reduje la velocidad. No pasa nada, Margot. Quédate conmigo, le susurré. No sabía si podía oírme, pero parpadeó. Un parpadeo lento y frágil. Y esa fue la pequeña esperanza que había estado buscando desesperadamente. Cuando llegué a las puertas de Maple Hollow Animal Rescue, las puertas ya estaban abiertas. Nora Bennett, la veterinaria jefe, salió corriendo en cuanto detuve la camioneta. Sam, entra, llévala directamente a urgencias. Levanté a Marigold, su cuerpo, casi sin peso. Tenía el pelaje enmarañado, el vientre hinchado subiendo y bajando, con respiraciones superficiales y temblorosas, y una delgada línea de sangre aún brotaba de una herida en su pata trasera. Entré en la sala de urgencias y por primera vez en toda la mañana oí un pequeño sonido procedente de su cuerpo. No era un maullido, ni un gruñido, sino una fuerte exhalación, una respiración. Dios mío, nunca en mi vida había estado tan agradecida por una sola respiración. Nora me miró mientras preparaba la línea de oxígeno. Sam, es una buena señal, no es mucho, pero es suficiente para luchar. Asentí con la cabeza, aunque se me cerró la garganta. Marigold yacía de lado, con los ojos apenas abiertos. Nora le colocó el tubo de oxígeno y le comprobó el pulso. Me quedé de pie junto a la mesa de exploración, agarrándome al borde de mi abrigo para evitar que me temblaran las manos. El pulso es débil, pero está presente. Hay reacción cuando le presiono el abdomen. Sam está luchando por vivir. Al oír eso casi se me saltan las lágrimas. He rescatado animales toda mi vida, pero ninguno me había hecho sentir como si fuera a derrumbarme por el peso de un pequeño destello de esperanza como ella. Nora continuó con su examen. Sam está embarazada de al menos 3 gatitos, pero está extremadamente débil. Si no conseguimos estabilizar su oxígeno en los próximos 10 minutos, tanto la madre como los bebés, no terminó la frase. No hacía falta. Puse mi mano sobre la cabeza de Marigold. No te rindas, ahora no. Aquí no. No mientras yo esté a tu lado. No sé por qué se lo susurré. Quizás porque había estado sola durante demasiado tiempo. Quizás porque nadie se detuvo a ayudarla cuando gateaba junto al lago. Quizás porque había sido abandonada y dejada morir por personas sin corazón. Pero en el momento en que mi mano la tocó, Marigold abrió los ojos. Y en esos ojos, nublados, doloridos, desesperados, vi una súplica, una pregunta silenciosa. Por favor, no me dejes. Me incliné hacia ella. No te voy a dejar, te lo prometo. Y justo entonces sucedió. Un movimiento repentino. Luego, una respiración larga y fuerte. Su latido se hizo más fuerte, más claro. Nora gritó, Sam, está volviendo. Su ritmo cardíaco está aumentando. Tuve que agarrarme a la mesa para no desplomarme. Por primera vez desde que la encontré junto al lago, sentí una pequeña luz, como una cerilla encendida en medio de una noche de invierno. Una pequeña esperanza, diminuta, pero suficiente para cambiarlo todo. Nora se volvió hacia mí. Aún no estamos fuera de peligro, pero está respondiendo al tratamiento. Esta es nuestra primera señal real. Asentí con la cabeza, susurrando para mí mismo. Vamos, Margot, esta es tu segunda oportunidad. Coloqué mi mano suavemente sobre su vientre, donde pequeñas vidas luchaban con la misma fuerza que ella. Y en ese momento le hice una promesa tallada con la bondad que quedaba en mi corazón. No dejaré que mueras en silencio. Te protegeré. Esta es tu segunda oportunidad y la aprovecharé con todas mis fuerzas. Me quedé de pie junto a la mesa de urgencias, con el fuerte olor a antiséptico y el pitido constante del monitor arrastrándome de vuelta a los peores momentos de mis años como guardabosques. Pero esta vez no se trataba de un ciervo ni de un halcón. Era una pequeña gata dorada embarazada, Marigold, que luchaba contra la muerte con cada aliento que le quedaba. La doctora Nora Bennett se puso los guantes, con la mirada fija en la pantalla, siguiendo la respiración inestable de Marigold. Sam, dijo con voz firme y rápida, tenemos unos 8 minutos para estabilizar su oxígeno. Si no, entrará en insuficiencia respiratoria total. ¿8 minutos? Parece mucho tiempo, pero en una sala de urgencias, 8 minutos son un hilo a punto de romperse.
Agarré el borde de la mesa, tratando de mantener la calma, aunque mi corazón latía con fuerza en mi pecho. ¿Qué necesitas que haga? ¿Mantener su cabeza quieta? Necesito espacio para colocar un tubo de respiración adicional, dijo Nora. Me incliné suavemente y coloqué mis manos alrededor de la cabeza de Marigold. Su cuerpo estaba frío como una piedra. Sus piernas se contraían cada vez que una ola de dolor la recorría. Su vientre hinchado subía y bajaba tan débilmente que no podía distinguir qué movimiento era respiración y cuál era un espasmo reflejo. Nora se esforzó por introducir el tubo de oxígeno más profundamente, pero en ese momento Marigold se sacudió débilmente. Un pequeño sonido, apenas audible, escapó de su garganta. No era un maullido normal, era el sonido del dolor y la supervivencia. «Manténla quieta, Sam», gritó Nora. Apreté las manos, no con dureza, no podía hacerle daño, solo lo suficiente para evitar que se hiciera daño a sí misma. Nora se inclinó para examinarla. Se está resistiendo. Sam, eso es bueno. Su cuerpo quiere vivir. Quiere vivir. Esas tres palabras me atravesaron el corazón. Pero justo cuando pensaba que estábamos ganando control, Margold sacudió repentinamente la cabeza, girándola hacia un lado y soltando el tubo de oxígeno. El monitor emitió una alarma larga y aguda. Las luces rojas de advertencia parpadearon. Nora abrió mucho los ojos. El SPO2 está bajando. 73-69. Sam, manténla quieta. Tengo que volver a insertarle el tubo. Agarré a Marigold inmediatamente, sintiendo cómo su cuerpo se ablandaba y se debilitaba entre mis manos. Su respiración se entrecortaba, inspirando a medias y luego colapsando. Abrió los ojos, pero sin enfocar la mirada. Una película pálida se deslizó sobre ellos y durante un segundo aterrador pensé que acababa de verla morir de nuevo. No, no. Marigold, no me dejes, susurré. Nora volvió a introducir rápidamente el tubo de oxígeno. Vamos, vamos pequeña, dijo, casi ordenándole que volviera a la vida. El monitor seguía sonando. Me quedé allí, con las manos temblando incontrolablemente, mirando las ondas que caían como una sentencia de muerte. 600-562. Nora, grité con la voz quebrada. No mires los números. Nora me respondió bruscamente. Mírala a ella. Todavía está aquí. Su corazón sigue latiendo. Bajé la mirada. Marigold yacía flácida. Pero entonces, Dios, ayúdame. Uno de sus dedos se curvó. Un pequeño espasmo en su vientre y una leve inhalación, débil pero real, como si estuviera reuniendo hasta la última pizca de fuerzas. Lo veo, susurré. No se está rindiendo. Nora aumentó la presión de oxígeno y ajustó el ángulo del tubo, con la mirada fija entre Marigold y el monitor. 60-59, luego 62, 65. Miré con incredulidad. Está subiendo de nuevo. Nora se permitió una pequeña sonrisa, agotada, pero decidida. Te lo dije, Sam. Este es su rescate y está luchando por él. Los siguientes 10 minutos se alargaron como una hora. Marigold no se movió, pero su respiración se estabilizó lentamente. Nora aseguró las vías respiratorias, comenzó a administrarle líquidos y le administró medicamentos contra el choque frío. Finalmente, el monitor se estabilizó en 84. No era seguro, pero lo suficientemente estable como para sacarla del borde. Nora exhaló y se hundió en su silla. Sam, la sacamos del precipicio. Puse mi mano sobre la cabeza de Marigold, pequeña valiente. Pero cuando me incliné más cerca, escuché algo que no esperaba. Un leve sonido aleteante provenía de su vientre. No era Marigold, sino sus gatitos por nacer. La esperanza ya no vivía solo en un frágil cuerpo sobre la mesa. La esperanza estaba ahora dentro de toda una pequeña familia que seguía luchando por vivir. Marigold no luchaba por sí misma. Luchaba por los diminutos corazones que llevaba dentro. Y ese fue el primer pequeño milagro de la fase de rescate. Pensé que habíamos superado el peor momento. Pensé que la respiración más estable de Marigold era una señal de que el milagro finalmente había llegado a ella. Pero para las criaturas que han sido maltratadas, abandonadas y arrastradas al borde de la muerte, los milagros nunca llegan tan fácilmente.
3 horas después de su estabilización, Marigold yacía en una incubadora especial con calefacción en la sala de recuperación. Me senté a pocos pasos de distancia, con la mirada fija en su diminuto cuerpo. La habitación estaba cálida, las luces eran tenues y suaves, y la bomba de oxígeno zumbaba constantemente. Todo estaba exactamente como debía estar. Y entonces, sin previo aviso, todo empezó a ir mal. Nora entró para realizar su tercera revisión de la noche. Vi cómo su rostro cambiaba, solo un poco, pero lo suficiente para que yo lo notara. Sam respira demasiado rápido, dijo Nora, colocando su mano sobre el pecho de Marigold. Me puse de pie de un salto. ¿Qué quieres decir? Antes estaba estable. Nora presionó su estetoscopio contra las costillas de Marigold y frunció el ceño. Oigo ruidos en los pulmones. No es bueno. Podría ser un efecto tardío del agua del lago. Necesitamos una radiografía inmediatamente. Se me revolvió el estómago. ¿Qué le está pasando? Nora me miró y la respuesta en sus ojos no fue nada amable. Aspiración, neumonía grave. Oí el viento aullar fuera de la ventana, o tal vez fuera dentro de mi cabeza. Ya no podía distinguirlo. La radiografía solo tardó unos minutos, pero esperar los resultados fue como estar suspendida en el aire sin nada a lo que agarrarme. Nora colocó la película en la mesa de luz. Unas manchas blancas y turbias cubrían casi la mitad de su pulmón izquierdo y parte del derecho. No necesitaba formación médica para entender lo que eran el líquido y la inflamación. Nora habló en voz baja. No te voy a mentir, Sam. Es un caso grave. Está demasiado débil para luchar sola. Me agarré al borde de la encimera para mantenerme en pie. Y los bebés también están estresados. Su frecuencia cardíaca es anormalmente alta. Cerré los ojos. Dios. No era solo una vida luchando por sobrevivir. Era toda una familia al borde de la muerte. Nora le administró inmediatamente antibióticos fuertes y comenzó la terapia pulmonar asistida. Me quedé de pie junto a la incubadora, viendo cómo Marigold temblaba con cada respiración. Ya no respiraba lenta y constantemente como antes. Ahora era rápida, superficial, desesperada, como si cada inhalación la cortara por dentro. Susurré, Marigold, no te rindas. Su cuerpo se sacudió violentamente. El tubo de oxígeno emitió una alarma. Nora entró corriendo. La SpO2 está cayendo. 71, 68, 63. Sam dio un paso atrás. No, me quedo con ella, grité. Pero Nora me apartó suavemente. Marigold yacía de lado, con los ojos muy abiertos. La mirada frágil y suplicante de antes había desaparecido. Ahora solo había terror. La forma en que sus ojos se movían frenéticamente, sin rumbo fijo, me atravesó como si me preguntara, ¿por qué sigue doliendo? He sobrevivido. Entonces, ¿por qué no puedo escapar de esto? Intentó moverse. Un intento débil, un pequeño arrastre sobre la manta térmica. Luego se derrumbó. Su vientre se tensó, su boca se abrió, esforzándose por dar un último suspiro. Nora apretó la mandíbula. Sam, esto es malo. Está entrando en insuficiencia respiratoria aguda. La habitación parecía encogerse a mi alrededor. En ese momento, todo se repitió, cuando la encontré junto al lago. Su cuerpo helado yacía en el suelo húmedo, con sangre goteando de su pierna desgarrada y su débil latido cardíaco. Nadie se detuvo. Nadie la vio excepto yo. Y ahora, aquí, en la sala de recuperación, aunque la habíamos sacado del abismo, todo se nos escapaba de nuevo. El monitor emitió una alarma larga y aguda, el sonido que más temen los rescatistas. Nora gritó, «Está bajando a 54. Trae el respirador ahora mismo». La puerta se abrió de golpe cuando 2 personas entraron corriendo. Me quedé allí completamente impotente, como si la fase de impotencia de esa mañana se repitiera. Solo que esta vez estábamos dolorosamente cerca de la esperanza. Entonces, de repente, Marigold soltó un grito débil. Un extraño temblor se extendió desde su vientre. Vi un movimiento más fuerte que antes. Nora se giró bruscamente con los ojos muy abiertos. Sam, puede que esté entrando en parto prematuro y este es el peor momento posible. Me tambaleé hacia atrás, con las rodillas a punto de fallarme. No,
Ahora no, no cuando su cuerpo estaba destrozado y moribundo. Pero la realidad era despiadada, Marigold. La pequeña gata dorada que estaba helada, maltratada y casi muerta se enfrentaba ahora a dos batallas a la vez, luchando por sí misma y luchando por las vidas que llevaba dentro. Apreté los puños, sintiendo cómo la impotencia me invadía como una inundación. Este era el revés, un golpe brutal a la frágil esperanza que acabábamos de empezar a construir, y supe que se avecinaba una decisión dolorosa. El monitor emitía pitidos constantes e inquietantes, cada uno de los cuales arrastraba mi corazón más profundamente con él. Marigold yacía de lado, con los ojos muy abiertos, pero desenfocados. El miedo primitivo puro brillaba a través de ellos. Su vientre se tensaba una y otra vez. Nora dijo que podría estar entrando en parto prematuro, pero con los pulmones llenos de líquido y el cuerpo funcionando con sus últimas fuerzas, eso era nada menos que una sentencia de muerte. Nora apretó la mandíbula. Su voz se tensó como un cable. Sam, si entra en trabajo de parto completo ahora, ni ella ni los gatitos sobrevivirán. Me incliné hacia la incubadora calentada, tratando de estabilizar mi voz temblorosa. ¿Hay algo más que podamos hacer? Los ojos de Norris se encontraron con los míos, firmes pero cargados de dolor. Hay una opción, pero es arriesgada. Podemos darle medicación para suprimir las contracciones. Si Dios quiere, su cuerpo podrá soportarlo. Asentí. Hazlo. Nora le inyectó la medicación. Marigold se sacudió violentamente, abriendo la boca para intentar respirar, pero sin conseguirlo. El monitor hizo sonar una alarma, y sus niveles de oxígeno se desplomaron. Grité al aire frente a mí. Marigold, escúchame. No te rindas. No sabía por qué gritaba. No sabía si ella podía oírme o no, pero en ese momento de desesperación necesitaba que lo supiera. No estaba sola. Nora volvió a examinar sus pulmones, más tensa que nunca. La medicación está haciendo efecto. Sam, reza, estamos al límite. 10 largos minutos después, el cuerpo de Marigold finalmente comenzó a calmarse. Las violentas contracciones disminuyeron. Su respiración seguía siendo agitada, rápida, pero más estable. Nora exhaló profundamente. Está respondiendo. Por ahora la hemos sacado del peligro de un parto prematuro. Casi tuve que agarrarme a la pared para mantenerme en pie. Pero justo cuando empezaba a sentir alivio, Nora volvió a fruncir el ceño. Sam, mira, el vientre de Marigold se ondulaba con pequeños movimientos, no contracciones. Los gatitos que llevaba dentro estaban dando patadas. ¿Por qué se mueven tanto? Pregunté. ¿Estrés? Susurró Nora. El estrés de la madre se les está contagiando. Pero esto, hizo una pausa y suavizó la voz, significa que siguen vivos. Se me encogió el pecho. Así que aún hay esperanza. Nora asintió suavemente. No mucha, pero sí, y tal vez. Eso es lo que la mantiene luchando. La vigilamos durante otras 2 horas. Cada minuto parecía un año. Alrededor de la medianoche, ocurrió algo que hizo que toda la habitación se quedara en silencio. Marigold levantó la cabeza, no mucho, solo unos centímetros. Pero para una criatura que acababa de ser rescatada de la muerte, era nada menos que un milagro. No me atrevía a respirar. Solo miraba. Sus ojos, antes apagados, desvanecidos, casi desaparecidos, ahora volvían a estar enfocados. No eran fuertes ni brillantes, pero sí conscientes. Conscientes de que ella seguía allí. Conscientes de que no se había rendido. Y entonces ocurrió algo muy extraño. Marigold giró la cabeza, buscando mi mano. Instintivamente la extendí. Mi mano tocó su cabeza muy suavemente y un suave temblor escapó de su garganta. No era un grito, ni un jadeo, sino un ronroneo débil y frágil, como el latido de algo que acababa de empezar a volver. Nora se quedó paralizada. Sam, te reconoce. No podía hablar. Sentí que todo mi cuerpo se tambaleaba, como si todos mis años dedicados al rescate de animales no me hubieran preparado para este momento. En aquella noche tranquila, con la nieve cayendo fuera de la ventana y la cálida luz inundando la sala de recuperación, una gata dorada moribunda me envió la primera señal verdadera de confianza. Confianza en los humanos.
confianza en el rescate, confianza en que ya no estaba sola. Unos minutos más tarde, el monitor sonó con un nuevo ritmo. Su frecuencia cardíaca estaba aumentando, lenta pero constante. Cada latido coincidía con el débil ronroneo que vibraba bajo mi mano. Nora esbozó una pequeña sonrisa de agotamiento, de esas que se hacen después de sobrevivir a una batalla. Sam está volviendo. Este es el punto de inflexión. Acaricié suavemente la cabeza de Marigold. Pequeña valiente, lo has conseguido. Nora revisó la nueva radiografía. Las manchas blancas se habían reducido solo un poco, pero se habían reducido. El líquido de sus pulmones estaba disminuyendo. Su oxígeno estaba aumentando. Las contracciones habían cesado por completo. Y el ronroneo, un pequeño y constante temblor, continuaba. La observé durante mucho tiempo hasta que perdí por completo la noción del tiempo, porque en ese momento comprendí algo. Marigold no solo se había salvado, estaba regresando. Estaba reclamando su derecho a vivir. Y en algún lugar profundo de su vientre, 4 pequeños corazones estaban recibiendo el mismo regalo, la oportunidad de nacer. Esa era la fase de redención de su historia. Un pequeño milagro lo suficientemente fuerte como para sacar un alma del abismo más profundo y traerla de nuevo a la luz. No recuerdo cuándo me quedé dormida. Lo único que sé es que, cuando abrí los ojos, la pálida luz invernal de Maple Hollow se filtraba por la ventana y se posaba sobre la incubadora climatizada de Marigold como una fina manta caída del cielo. Nora se había quedado dormida en una silla de madera en un rincón, con la bata de laboratorio colgada holgadamente sobre los hombros, agotada pero en paz. Me incorporé, con la espalda dolorida por haber dormido en el suelo, pero con el corazón más ligero de lo que jamás podría describir. Marigold me miraba, no con miedo, ni con pánico o desesperación, sino con algo más, una mirada de presencia. Sus pálidos ojos ámbar, aquellos que una vez temí que nunca volverían a brillar, ahora tenían un tranquilo destello de algo diferente, algo que las palabras nunca podrían describir por completo. Pero supe al instante que lo recordaba. Sabía quién se había quedado con ella. Había elegido vivir. Me acerqué y le puse suavemente la mano sobre su suave cabeza. Marigold se inclinó hacia mi palma, acariciándola con el hocico como solo los animales que confían plenamente se atreven a hacer. Entre los pitidos constantes del monitor, la suave luz de la mañana y su respiración aún algo dificultosa pero rítmica, me di cuenta de que habíamos ganado. Pero lo que sucedió a continuación casi me hizo romper a llorar. Alrededor de las 7 el vientre de Marigold comenzó a moverse de nuevo. No eran las violentas contracciones de antes. No era dolor, sino el movimiento sutil y constante de un cuerpo que se preparaba para dar vida. Nora se despertó al instante y corrió a su lado. Sam, esta vez es un parto real, pero sus pulmones están mejor. La temperatura es estable. Los gatitos también están estables. No me atrevía a respirar. Marigold yacía de lado, con la respiración y los ojos tan tranquilos que me hicieron llorar. Sin pánico, sin lucha desesperada por sobrevivir. Ahora estaba permitiendo que la vida continuara. Nora la ayudó. Yo me quedé de pie junto a la incubadora, con la mano cerca de la cabeza de Marigold, como un ancla silenciosa. Entonces se oyó un sonido, tan débil como un susurro del viento, débil pero inconfundible. Un gatito, de un dorado pálido como la primera luz del invierno, vino al mundo. Se me cortó la respiración. Dios mío, está vivo. Nora sonrió suavemente, limpiando los fluidos de su diminuto cuerpo. Vienen más, Sam, prepárate. 30 minutos más tarde, 4 gatitos yacían acurrucados en una suave toalla, temblando ligeramente, pero vivos. Cada uno emitía pequeños y frágiles sonidos, como las primeras chispas de una nueva existencia. Me agaché, con las manos temblorosas, y toqué sus cuerpos del tamaño de la palma de una mano. Son un milagro, susurré. Nora asintió con la voz baja pero firme. Son la prueba más clara de resistencia que he visto nunca. Marigold miró a sus gatitos. Luego me miró a mí y volvió a apoyar la cabeza en mi palma, esta vez con más fuerza, como si me diera las gracias sin palabras. En ese momento,
Comprendí algo que a veces había olvidado en todos mis años como guardabosques. Los animales no necesitan que seamos perfectos. Solo necesitan que los veamos cuando nadie más lo hace. Que les tendamos una mano cuando el mundo les da la espalda. Que les ofrezcamos calor cuando están helados, moribundos y solos. Solo hace falta una decisión para ser amable. Y la amabilidad lo puede cambiar todo. 2 semanas más tarde, llevé a Meryl y a sus 4 crías a mi cabaña en Maple Hollow. Coloqué una pequeña cesta junto a la vieja chimenea de ladrillo, el mismo lugar donde había colocado innumerables animales heridos a lo largo de mis más de 60 años. Pero esta vez era diferente. No se trataba de un simple rescate. Margold se acurrucó alrededor de sus crías. Los gatitos, suaves como pequeños rayos de sol, respiraban con pequeñas bocanadas irregulares. Los observé durante mucho tiempo, hasta que el sol de la tarde proyectó rayos dorados sobre el suelo de madera. Y en ese silencio me di cuenta de que yo no había salvado a Marl, al menos no yo solo. Su resistencia, su negativa a morir y el pequeño milagro de la vida que llevaba dentro la habían salvado a ella y a los 4 gatitos que llevaba en su interior. Y Banner, de alguna manera, habían salvado a un anciano que había vivido solo durante demasiado tiempo, porque a partir de ese día, mi casa nunca volvió a estar en silencio. Se acabaron los días en los que el viento soplaba por los rincones vacíos. Se acabaron las largas y pesadas tardes. En su lugar, ahora hay un susurro de patitas recién nacidas, el suave ronroneo de Marigold contra mi rodilla y la respiración constante de una pequeña familia que descansa junto al fuego. Un legado silencioso, una nueva vida, una pequeña luz en el invierno de Montana. Y en esa luz volví a creer. Ningún acto de bondad es insignificante. A veces es lo único que salva una vida entera, música.